la asambleísta y ha sido ingresada por escrito. De caso de ser positivo, proceda con la lectura de la moción. Eh, Se ha solicitado que se dé lectura a la moción que ha sido presentada por parte de la presidenta de la Comisión de Educación Con su respecto a autorización, aprobar señor el presidente. informe expuesto por la La Comisión. moción ha sido ingresada por escrito. Me permito dar lectura conforme su disposición. Memorando número AN-CEST-2024-07-60-M, Quito, Distrito Metropolitano, 30 de septiembre del 2024. Para señor Magíster Henry Fabián Cronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción de aprobación del informe de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Cultura. De mi consideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en razón del orden del día establecido para la continuación de la sesión número 948 del Pleno de la Asamblea Nacional, me permito presentar ante usted la siguiente moción: a aprobar el informe del texto final del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Cultura. Solicito que sea puesta en conocimiento y a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Magíster Nelly Solanda Pluas Arias, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Señorita secretaria, por favor, proceda a receptar la votación de las y señores asambleístas. Con su autorización, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, notificar a esta secretaría. Gracias. Inicia el registro previo a la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional frente a la moción que ha sido presentada por parte de la señora asambleísta para que este proyecto de ley sea aprobado según se analizó en la Comisión de Educación. La asambleísta ha planteado y expuso ante los legisladores en esta continuación de la sesión que las observaciones presentadas en el segundo debate fueron acogidas por la Comisión Legislativa. La comisión ha tratado y elaborado y entregado el informe del segundo debate dentro del plazo establecido, dijo también la asambleísta. Dentro de los 8 días establecidos en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se analizó en la mesa técnica las observaciones presentadas por los distintos asambleístas, así como el Ministerio de Cultura y Patrimonio y distintos actores culturales, en las cuales participaron asesores de los asambleístas, integrantes de la comisión, equipo asesor de la comisión y representantes del Ministerio de Cultura y Patrimonio, consta en el informe remitido por parte de la mesa legislativa. De igual forma, se realizó un análisis comparativo y de concordancia normativa con la Ley Orgánica de Cultura vigente y otros cuerpos legales, con la finalidad de evitar contradicciones, unificando la normativa que se encuentra dispersa a lo largo de la norma vigente y derogando aquellas normas que impiden una aplicación efectiva a esta. Asimismo, se revisó la redacción de los artículos para dar mayor claridad a la norma. Forma parte de lo que contiene el informe que ha sido entregado ya y socializado a todos los legisladores y legisladoras. Y mencionar además, Marisa, que dentro de todos estos temas que aborda precisamente esta propuesta legislativa relacionada a la cultura, establece aspectos relacionados a los espectáculos y programas de protección artísticos y culturales. Se tiene como finalidad el fomento a la creación, la producción de servicios artísticos y culturales nacionales para que los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales den prioridad en la contratación de artistas ecuatorianos locales y nacionales para actos públicos que organicen con motivo de celebrar fechas cívicas, también que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Cultura que inviertan recursos para la contratación de los gestores culturales, artistas, espectáculos o agrupaciones tendrán la obligación de invertir los recursos en estos aspectos a favor de los gestores culturales. También hablaban en este aspecto que ningún evento cultural gratuito organizado por instituciones que pertenecen al Sistema Nacional de Cultura en el marco de sus competencias será calificado como espectáculo público y por lo tanto no está sujeta a obligaciones de solicitud de permisos o pagos de impuestos que corresponden únicamente a espectáculos públicos organizados por terceros. Además, en la propuesta tramitada por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, durante todo este análisis y todo lo que contiene esta propuesta legislativa, explica además que la mayor participación de los artistas nacionales y locales tengan también asimismo los mismos derechos y atribuciones que emana la Constitución de la República. Con esta reforma se pretende fomentar la cultura nacional dando prioridad a la importancia de nuestros artistas que se merecen.
Dentro del articulado planteado también se refiere a la política cultural. Las entidades, organismos e instituciones del Sistema Nacional de Cultura ejercerán políticas que promuevan la creación, la actividad artística y cultural, las expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación, el fomento y el fortalecimiento de las expresiones culturales, los conocimientos y los saberes de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el reconocimiento, mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio cultural, la producción, desarrollo de industrias culturales y la creación. Pero también se refiere al Sistema Nacional de Fomento de Cultura. El Sistema Nacional de Fomento de Cultura es un ecosistema económico y social y de carácter financiero y no financiero transversal, articulado y correlacionado al mecanismo, norma, política, instrumento, procesos, instituciones, entidades individuales, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que buscan impulsar el desarrollo de prácticas, saberes, actividades, iniciativas y procesos del ámbito de las artes, la cultura y el patrimonio y la memoria. En 2 minutos cierre el registro. Así también, dentro del proyecto de ley se establece el Registro Único de Actores y Gestores Culturales. Es una herramienta del Sistema Integral de Información Cultural en el que constarán los actores y gestores culturales debidamente acreditados por el Ministerio de Cultura de conformidad con la normativa emitida por dicha institución. El Ministerio de Cultura definirá en el reglamento de la presente ley lo que se entenderá como actores y gestores culturales. El Ministerio de Cultura administrará estas herramientas e implementará mecanismos para la actualización permanente y depuración de este registro. El Ministerio de Cultura entregará anualmente a la Casa de Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión los registros actualizados en los que constará como mínimo nombres completos, número de cédula y profesión o actividad cultural a fin de fomentar el padrón electoral de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Además, el registro será compartido con los gobiernos autónomos descentralizados y sus niveles asociativos. También hace referencia respecto a los permisos de filmación. Aquí se agrega este artículo enumerado con la finalidad de visibilizar el trabajo de los artistas a quienes no se les ha permitido proceder a la filmación del cine o video si no procedan a solicitar una orden de la entidad respectiva, en este caso el gobierno autónomo descentralizado del sector. Actualmente el procesos burocráticos que mantienen para este sector de los gestores culturales también ha limitado el ejercicio de su trabajo. Se establece además que es necesario tener en cuenta que al momento de realizar una filmación, evitar causar daño al medio ambiente, evitar problemas de seguridad y vulneración de la privacidad de la ciudadanía en general, por lo cual se propone que los gobiernos autónomos descentralizados o la entidad rectora de las áreas naturales emitan las autorizaciones respectivas en el ámbito de sus competencias cuando la filmación afecte la seguridad, el libre tránsito, la movilidad o el ecosistema del lugar, para lo cual se emitirán las regulaciones correspondientes. Así también establece que las filmaciones de obras audiovisuales en el espacio público y en las áreas naturales que no causen estas afectaciones de conformidad con la normativa no estará sujeta a ninguna autorización previa. Los procesos así de autorización observarán los principios de simplificación y eficiencia de trámites y las solicitudes deberán ser resueltas en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. La falta de pronunciamiento generará los efectos establecidos en el Código Orgánico Administrativo. Vamos a revisar cuántos legisladores están presentes para la votación a la moción presentada ya por la asambleísta y presidenta de la Comisión de Educación, Solanda Pluas. 114 asambleístas presentes en esta sesión, ausentes 23 parlamentarios y un total de 137 asambleístas que conforman la función legislativa. Mientras esperamos concluya ya el registro de los legisladores y legisladoras, les damos a conocer que también se propone acerca de la entrega de información dentro de este proyecto de reformas y determina que las instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura entregarán al ente rector de la cultura y el patrimonio la información que les sea solicitada sin restricción de ningún tipo. El Ministerio de Cultura y Patrimonio podrá utilizar las herramientas e infraestructura informática disponible de las entidades del sector público para generar, fortalecer y actualizar el Sistema Integral de Información de Cultura. El ente rector de la cultura creará un sistema de incentivos a la entrega de información por parte de gestores culturales, artistas, agrupaciones, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y demás actores de las artes y la cultura, con el fin de mantener actualizadas las bases de datos del Sistema Integral de Información de Cultura. Dichos incentivos consistirán, entre otros, en la inclusión de los perfiles, contactos, muestras de trabajo, catálogos y demás información que visibilice la obra, trabajos o proyectos de los actores culturales a través de una
una plataforma digital de información cultural en línea que será una herramienta de promoción, difusión y ayuda a la comercialización de la cultura y las artes y de activación de la economía de las culturas. Pero también se refiere a los fines. El régimen integral de educación y formación en arte, cultura y patrimonio tiene entre sus fines varios. Destacamos algunos: desarrollar la identidad cultural diversa, la creatividad artística y el pensamiento crítico a través de la enseñanza, propiciar el fortalecimiento de las destrezas y expresiones artísticas y formar públicos críticos para el ejercicio de los derechos culturales, el fortalecimiento de las industrias Señor culturales y presidente, creativas, me permite entre informar otros. que existen varios problemas en varios curules. Si nos permite unos 2 o 3 minutos para solucionar. Autorizado. Además, también entre los fines está reconocer y fomentar el valor estratégico de la lectura, la escritura y la oralidad para el desarrollo cultural, social y económico del país, proponer metodologías pedagógicas para las modalidades de educación formal y no formal en las artes, cultura, memoria social y patrimonio que favorezcan el diálogo intercultural, fomentar las actividades que promuevan la lectura, el arte y el patrimonio dentro del Sistema Nacional de Educación, que incluye el Sistema de Educación Intercultural e Intercultural bilingüe por medio de un programa de convalidación estudiantil. También se plantea identificar necesidades y determinar perfiles profesionales y sus correspondientes programas de educación y formación con el fin de generar talento humano para el sector, coordinando con las entidades competencia para la valoración de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas mediante mecanismos de certificación de competencias, validación de conocimientos y reconocimiento de trayectorias, democratizar el acceso a una oferta de educación artística, cultural y patrimonial de calidad, articular con los procesos de las redes culturales de las comunidades, pueblos y nacionalidades para el fortalecimiento de la educación no formal, parte de los fines que se establecen dentro de este proyecto de ley. Así es, Marisa. Anunciaron por parte de las autoridades que en contados minutos se cerrará el registro respectivo para la votación en respectiva de lo que ya la asambleísta Solanda Plúas lo estableció ya en su moción. También hablaba acerca del directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual. En la presente reforma se establece quiénes serán miembros plenos del directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual con voz y voto, en la cual se detalla lo siguiente: la máxima autoridad del ente rector de la cultura y el patrimonio o su delegado permanente, quien lo presidirá y tendrá el voto dirimente; la máxima autoridad del ente rector de la productividad o su delegado permanente; así también la máxima autoridad del ente rector de la educación superior o su delegado permanente. Se establece además 3 representantes del sector del cine y audiovisual elegidos a través del proceso establecido por el Consejo Nacional Electoral. Además, se pone en conocimiento la máxima autoridad del ente rector de los derechos de propiedad intelectual o su delegado permanente. Los delegados permanentes de las máximas autoridades deberán pertenecer al nivel jerárquico superior de su respectiva entidad. También el director ejecutivo del Instituto de Cine y Creación Audiovisual actuará como secretario del directorio con voz y sin voto. Se procede a esta reforma con la finalidad de que no exista un vacío legal y quede claramente determinado la representatividad y sus funciones. Además, con esta reforma se permitirá un mejor funcionamiento del Instituto de Cine y Creación Audiovisual. 122 parlamentarios registrados para la votación que fue presentada ya por la presidenta y asambleísta Solanda Plúas, que en contados minutos ya los legisladores y legisladoras procederán con la votación respectiva. Ausentes 14 asambleístas en esta sesión que se desarrolla de manera virtual la tarde de este lunes. Una vez que se superen los problemas en el sistema tecnológico, en las curules electrónicas virtuales de los asambleístas, cerrará el proceso de registro para ir con la votación. Mientras tanto, 124 asambleístas han logrado ya registrarse, esto previo a la votación. Las 4 opciones que tienen los parlamentarios y parlamentarias para votar son el voto afirmativo, el voto en contra, la abstención y el voto en blanco. Son las opciones que tienen y con ello se pronunciarán respecto a la moción presentada por la asambleísta para que se apruebe este proyecto de ley reformatoria de la Ley de Cultura, que ya en los próximos instantes corresponderá a conocer el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Una iniciativa que también habla acerca de las facultades. El régimen integral de educación y formación en arte, cultura y patrimonio tiene las siguientes facultades: planificar, definir
definir y evaluar las políticas públicas del régimen integral de educación y formación de las artes, cultura y patrimonio, coordinar con los entes rectores del Sistema Nacional de Educación, que incluye el Sistema Nacional de Educación Intercultural e Intercultural Bilingüe y el Sistema de Educación Superior, la implementación de planes, programas y proyectos que apunten a fortalecer la educación, capacitación y formación artística, cultural y patrimonial, pero también promover una oferta de educación artística, cultural y patrimonial en los diferentes niveles de educación general y de la educación y formación especializada en artes, que favorezcan su articulación con las necesidades laborales del sector de la cultura, propiciar experiencia de enseñanzas, aprendizaje dentro del ámbito de la educación no formal, proporcionando herramientas, conocimientos y competencias que desarrollen y dinamicen los sectores, así como también una dinámica en los sectores de los saberes, técnicas y tecnologías de creación, producción e innovación artística y cultural. Diseñar e implementar mecanismos para el acompañamiento y el fomento de la excelencia de las artes, crear redes de profesionales del conocimiento de las prácticas y técnicas inter y transdisciplinarias para fortalecer la investigación, innovación y producción en campo actual. Una perspectiva que va también de las artes y de la cultura, articular los saberes y conocimientos que producen la labor artística y cultural y los saberes ancestrales, propiciando el diálogo intercultural e intergeneracional y el reconocimiento de la producción de los saberes en diferentes contextos, impulsar la implementación de planes, programas y proyectos de capacitación continua que democraticen el acceso a la cultura a lo largo de la vida y consoliden el sector tomando en cuenta las necesidades y particularidades del territorio nacional. También se plantea coordinar con el Ministerio de Educación y con el ente rector de la política pública, la educación superior, la vinculación de los estudiantes, docentes y familias a procesos artísticos y culturales formativos sostenidos, así como gestionar la movilidad de estudiantes en los diferentes niveles de educación para participar en actividades artísticas y culturales. Y finalmente, coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades la implementación de planes, programas y proyectos encaminados a la formación en artes, cultura y patrimonio, dirigido a toda la población con énfasis en niñas, niños y adolescentes. También en esta propuesta legislativa se habla sobre el cumplimiento de las actividades de fomento a las artes, la cultura y la innovación. El fomento a las artes y a la cultura y a la innovación es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una sociedad, más aún en países como el nuestro, que ha tenido poco desarrollo en dichas áreas. Las artes, las culturas y la innovación deben ser implementadas en un Estado de Derecho. Por ello, en esta propuesta legislativa se establece algunas disposiciones, como por ejemplo programas y talleres para promover el aprendizaje y la capacitación en diferentes áreas artísticas y culturales para los niños, jóvenes y adultos. Además, organización de eventos y festivales culturales para exhibir y promover la creatividad y el talento local y regional. Además, también se establece la creación de espacios públicos y museos que promuevan la exposición de obras artísticas y culturales, pero también establece la innovación mediante programas de capacitación, investigación y el desarrollo de proyectos para emprendedores y empresas en diversos sectores. Crear un fondo de financiamiento para proyectos de innovación y arte, ayudando en el financiamiento de proyectos innovadores para los gestores culturales. Además, se establece la creación y el fomento para que los sectores de la cultura también promuevan el material audiovisual, revistas, libros y publicaciones en línea con la finalidad de dar a conocer el talento regional y realizar programas de gobierno para así participar también de apoyos al crecimiento, al desarrollo de festivales y organizaciones artísticas y culturales. Estas actividades que nosotros ya lo detallamos tienen la finalidad de fomentar la cultura local y nacional. Con esta reforma que se da aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional se brinda las mejores oportunidades para que los sectores culturales también tengan el fomento a la revitalización de la economía local y de sus hogares. Para cumplir con todas las actividades, también la mesa parlamentaria ha venido trabajando con varias mesas de trabajo, exponen en el informe que lo detalla la Comisión de Educación, para así recoger las diferentes observaciones y criterios respecto a la construcción de esta propuesta legislativa. Durante todos estos debates, estos análisis también, los comisionados han hecho énfasis en que los recursos administrados y ejecutados conforme a los mecanismos instaurados para el efecto de cada institución también se llevará de manera oportuna, transparente, para así garantizar la gestión de los sectores culturales.
También ya lo decía la presidenta de la Comisión de Educación y también lo subrayaba Rolando respecto a la seguridad social para el sector cultural. Se establece que el Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como organismo competente en coordinación con el ente rector de la cultura y el patrimonio, promoverá el derecho a la seguridad social de los trabajadores de la cultura, arte y patrimonio, ya sean creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establecerá un régimen especial para los profesionales de cultura, arte y de patrimonio que se asimilará en el régimen de la legislación vigente establecida para los trabajadores autónomos, por lo cual podrá afiliarse de manera voluntaria sin perjuicio de otras modalidades de afiliación. Este régimen responderá a las realidades profesionales del sector, que contempla mecanismos de aportación y recaudación flexibles y solidarios, posibilitando el acceso y el disfrute de las prestaciones de la seguridad social. Para acceder al sistema de seguridad social, los profesionales trabajadores del arte, la cultura y el patrimonio deberán formar parte del Registro Único de Actores y Gestores Culturales. Además, que las condiciones laborales de los profesionales se determina que el Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, garantizará condiciones laborales de los profesionales de la cultura y el arte, diferenciando las características propias de su labor artística. También se propone dentro de este articulado reformar del Sistema Nacional de la Cultura. Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normativas, políticas, instrumentos, procesos en el que participan instituciones, entidades, organizaciones, tanto públicas como privadas, como individuos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que crean y promueven actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales. El Sistema Nacional de Cultura tiene ámbito de acción en materia de memoria social y patrimonio, así como en artes e innovación. Su acción comprende la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales, y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales y la formación y fortalecimiento de la identidad nacional. Pero también se refiere a los programas diferentes, por ejemplo, Programa Nacional de Formación de Públicos. Todas las instituciones públicas del Sistema Nacional de Cultura promoverán la creación de programas de formación de públicos que contemplan conciertos didácticos, visitas guiadas, experiencias artísticas, charlas, talleres, entre otras. Y precisamente, pero ¿qué es lo que, cuáles son los alcances de lo que expone la Ley Orgánica de Cultura y todo este proyecto de reformas también que se viene tramitando aquí en el Parlamento ecuatoriano? Tiene como objetivo definir las competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientada a garantizar así el ejercicio de los derechos culturales y de la interculturalidad, así como ordenar la institucionalidad encargada del ámbito de la cultura y del patrimonio, esto a través de la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura. La ley también es aplicable para todas las actividades vinculadas al acceso, al fomento, así como también a la producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la innovación, la memoria social y el patrimonio cultural, así como a todas las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Cultura, a las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, así como también a los colectivos y organizaciones culturales que fomentan el Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano. Entre los fines que establece esta propuesta legislativa es fomentar el diálogo intercultural en respeto a la diversidad y además fortalecer la identidad nacional entendida como la conjugación de las entidades diversas que la constituyen. Además fomenta e impulsa la libre creación, la producción, valoración y circulación de productos, servicios culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales que forman parte de las identidades diversas que promueven el acceso al espacio público de las diversas expresiones de dichos procesos. Pero también reconoce el trabajo de quienes participan en los procesos de creación artística y de producción, así como también de la gestión cultural y patrimonial como una actividad profesional generadora de los valores que lo atribuyen aquí en el Estado ecuatoriano. Reconoce además e incentiva el aporte a la economía de las industrias culturales y creativas. Fortalece sus dinámicas productivas articulando la participación de los sectores públicos y privados, mixtos de la economía popular y solidaria. Salvaguarda además el patrimonio cultural y la memoria social, promoviendo así su investigación, recuperación y puesta en valor. Pero sobre todo incentiva la descentralización,
de la institucionalidad del sector cultural y fortalece su articulación con los sectores de educación, ciencia, tecnología, turismo, producción y otros que están relacionados con el ámbito de la cultura. Estamos a la espera del cierre del registro de los legisladores y legisladoras para ir a la votación frente a la moción presentada por parte de la presidenta de la Comisión de Educación, asambleísta Solanda Plugas, que ha solicitado que se apruebe el informe y se apruebe de esta manera el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Cultura. En su intervención, la asambleísta Solanda Plugas dijo que se analizó el 5 de septiembre pasado, regresó a la comisión, se presentó un nuevo informe recogiendo las observaciones de ese segundo debate. Entre los cambios se mantiene la denominación de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, ya no queda como Casa de las Culturas. El Fondo de Fomento a las Artes y Cultura también forma parte de lo que ha sido observado e incluido dentro de este informe, así como los componentes del Sistema Nacional de Cultura, eliminando los subsistemas que no han funcionado, indicó. También dijo que se revisó la redacción respecto a la seguridad social, ampliando los beneficios para este sector. Es parte de lo que se expuso en su intervención, que ya en los próximos minutos corresponderá al Pleno definir si se aprueba o no se aprueba esta moción presentada por parte de la asambleísta. Respecto a los deberes y atribuciones, el proyecto de reforma establece que la entidad rectora del Sistema Nacional de Cultura tiene los siguientes deberes y atribuciones: generar la política pública para la investigación, gestión, formación, protección, producción, activación y difusión de la memoria social, el patrimonio cultural, las artes y la innovación, respondiendo a las agendas de igualdad y el Plan Nacional de Desarrollo, pero además dictar reglamentos, instrucciones, directrices, así como otros lineamientos que corresponden dentro de este punto. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, también están definir, coordinar y evaluar el cumplimiento de la política pública para el Sistema Nacional de Cultura emitida por el ente rector para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales, fortalecer la identidad nacional y las identidades diversas, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, la interculturalidad, la memoria social y la plurinacionalidad, e incentivar la libre creación artística, la producción, innovación, difusión, distribución y disfrute de los bienes y servicios artísticos y culturales, pero también salvaguardar el patrimonio cultural nacional y de ser el caso, en los espacios en el exterior se establecerá para ese ejercicio. Emitir políticas públicas para la creación, fortalecimiento y mantenimiento de repositorios, bibliotecas, museos y archivos históricos, garantizando la conservación de la memoria histórica. Establecer lineamientos y condiciones para el funcionamiento de las instituciones permanentes del Ministerio de Cultura y Patrimonio, distribuidas en archivos históricos, bibliotecas, museos, sitios arqueológicos, teatros, elencos artísticos e institutos. Pero también se plantea definir los criterios para la asignación y distribución de los recursos destinados a las entidades del Sistema Nacional de Cultura, conforme a lo dispuesto en la ley y su reglamento. Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados y el régimen especial el ejercicio de sus competencias relacionadas con la cultura y el patrimonio, y en particular la adecuada gestión de los repositorios de la memoria social bajo su jurisdicción y competencia. Organizar y administrar el registro único de actores y gestores culturales, en el que constarán los artistas, creadores, productores y gestores culturales y trabajadores de la cultura. Proponer los lineamientos y estrategias para la participación del Estado en los organismos internacionales y órganos regionales de integración en materia de cultura y artes y patrimonio. Establecer estrategias que promuevan el desarrollo del sector cultural o a través de medidas tales como incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, competencias, así como empresas inviertan, apoyen, desarrollen y financien procesos de servicios y actividades artísticas y culturales, entre otros puntos. Y en el proyecto de reformas a la Ley de Cultura también habla acerca de los derechos culturales, la identidad cultural, las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen el derecho a constituir y a mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia a una o varias culturas y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia por elegir identificarse, expresar o renunciar a una o varias comunidades culturales. También establece la protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural. Aquí, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho a la protección de sus saberes ancestrales, al reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de percepción del mundo y las ideas, así como a salvaguardar su patrimonio material e inmaterial y a la diversidad de las formas de organización social y modos de vida vinculados a sus territorios. También en la reforma se establece el uso y la valoración de los idiomas ancestrales y lenguas de relación intercultural.
El Estado promoverá el uso de los idiomas ancestrales y las lenguas de relación intercultural en la producción, distribución y acceso a los bienes y servicios y fomentará los espacios de reconocimiento y diálogo intercultural. También habla sobre la memoria social. Las personas y comunidades, comunas y pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen el derecho a constituir y difundir su memoria social, así como acceder a los contenidos que sobre ella estén depositados en las entidades tanto públicas como privadas. Habla además de la libertad de creación, donde las organizaciones sociales y colectivos y demás gestores culturales tienen el derecho a gozar la independencia y autonomía para ejercer los derechos culturales, crear, poner en circulación sus creaciones artísticas y manifestaciones culturales, pero también da acceso a los bienes y servicios culturales patrimoniales para que los colectivos sociales y gestores culturales organicen y tengan el derecho a acceder a los bienes y servicios culturales, materiales o inmateriales y a la información que las entidades públicas y privadas tengan en ella sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y la ley. Pero además fomenta el arte, la cultura y el patrimonio, el uso, así como también el acceso y el disfrute del espacio público, el entorno digital. En este punto se establece como un bien público global y abierto, la red digital es un entorno para la innovación sostenible y la creatividad, en un recurso estratégico para el desarrollo de prácticas, usos, interpretaciones, relaciones y el desarrollo de medios de producción, así como una herramienta educativa para fomentar el desarrollo de los sectores culturales. Señorita secretaria, por favor, siga el registro. Con su autorización, señor presidente. Me permite informar que contamos con 131 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Nelly Solanda Pluas Arias. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Se registraron 131 asambleístas, la votación inmediatamente se registra, 2 formas de votar hasta este momento, podemos observar votos a favor y votos en abstención. Suman más los votos a favor para aprobar este proyecto de reforma a la Ley de Cultura, que tiene más de 50 legisladores y legisladoras que respaldan la moción presentada. Se registran 14 abstenciones hasta este momento, pero todavía faltan varios legisladores y legisladoras por consignar su voto. Las otras opciones que también tienen son el voto negativo y el voto en blanco, 2 opciones que hasta este momento no se ha hecho uso por parte de los parlamentarios y parlamentarias. 57 votos de respaldo para aprobar las reformas a esta normativa, que ha sido motivo de análisis en la Comisión de Educación. En la sesión pasada ya se desarrolló el debate, el segundo debate, se recogieron estas observaciones, lo dijo la presidenta de la Comisión Legislativa, y se presentó el nuevo informe con todos los agregados que correspondió durante ese debate. ¿Para qué? Para fortalecer y mejorar la normativa, dijo la señora asambleísta Solanda Pluas. En los próximos instantes se cierra esta votación cuando son 66 los votos afirmativos, más de 20 los votos en abstención, ya se registran 2 votos en contra, no hay votos en blanco. Faltan muy pocos votos para que ya exista ese respaldo parlamentario y quede aprobada esta normativa. Ya en los próximos instantes, toda vez que ya le hemos dado lectura respecto a gran parte del articulado que ha sido modificado y que de haber ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, ya se presentará ante el Ejecutivo. El Ejecutivo como colegislador para conocer si es que hay alguna observación, un pronunciamiento por parte del presidente de la República. Así es, Marisa, son 72 parlamentarios que apoyan la moción presentada por parte del asambleísta y presidente de la Comisión de Educación, Solanda Pluas. 76 legisladores le han dicho sí.
No, 3 parlamentarios, se registran votos en blanco 0, abstención de momento 36 abstenciones. Y luego de este pronunciamiento, los parlamentarios y parlamentarias conocerán el proyecto de resolución para disponer a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional de inicio al proceso de fiscalización del programa de Señorita becas Futuro Prosecretaria, por Femenino favor, en 2024. un minuto cierra la votación. Un minuto que Se empieza toma a nota, correr señor para cerrar presidente. esta votación de 131 asambleístas registrados, 80 votos afirmativos. Se aprueba la moción presentada por parte de la señora asambleísta Solanda Plúas y se aprueban las reformas a la Ley de Cultura. Existen tres votos en contra y se registran 37 abstenciones, no hay votos en blanco. Faltan menos de 10 asambleístas por pronunciarse. Si hasta el cierre de la votación los asambleístas no han consignado su voluntad a través de la curul electrónica, estos votos se traducen inmediatamente en abstención. Pero ya vamos a ver más adelante respecto a este pronunciamiento de los legisladores y legisladoras. Decíamos, existe el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional para este punto del orden del día de la continuación de la sesión 948, cuando ya los asambleístas se pronuncien respecto a las reformas a la ley orgánica de la Ley de Cultura. Ley orgánica reformatoria a la Ley de Cultura que tiene el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional. El primer punto para esta continuación de la sesión 948 correspondía escuchar al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Sin embargo, no asistió, no se encontraba conectado, se dio a conocer y se cierra ese punto. Y en los próximos minutos corresponderá también el pronunciamiento frente a este punto. Y todavía falta por resolver dentro de esta continuación de la sesión 948 el proyecto de resolución para disponer a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de inicio al proceso de fiscalización del programa de becas Futuro Femenino 2024, un punto que se incorporó cuando inició esta sesión del Pleno, cuando se instaló esta sesión del Pleno 948. Sí, de momento 82 legisladores han respaldado las reformas a la Ley de Cultura, que entre otros aspectos brinda los derechos culturales que serán garantizados por el Estado ecuatoriano, así como también el patrocinio por todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura, las cuales implementarán las acciones de orden técnico, administrativo, financiero y legales correspondientes de conformidad con la ley. Pero también dentro de este proyecto de reformas a la Ley de Cultura habla y garantiza sobre los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Presenta resultados, señorita prosecretaria. Señor operador, presente resultados. Señor presidente, me permite informar que contamos con 82 votos afirmativos, 3 negativos, 0 blancos, 46 abstenciones. La moción presentada por la asambleísta Nelly Solanda Plúas ha sido aprobada. Señores asambleístas,